Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David. Yo soy Ana. Hablemos sobre los diccionarios y traductores. ¿Te ayudan o realmente obstaculizan tu aprendizaje? How to Spanish podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community. By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish. If you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast. Hola amigos, bienvenidos a How to Spanish Podcast y estamos como siempre contentos de hablar contigo. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que es, bien difícil, ¿no? En cuanto al aprendizaje del idioma. Porque, claro, todos necesitamos de alguna manera aprender más vocabulario. Y no solo el vocabulario de una lista que quizá te va a dar los 20 nombres de frutas más comunes o los países y cosas, que está bien, no digo que no. Pero cuando ya estás en este nivel en el que estás escuchando este podcast y tienes acceso a materiales un poquito más complejos, más intermedios, pues te vas encontrando que hay palabras que dicen mucho más que solo las palabras más sencillas. Y la verdad que eso es muy bonito de seguir avanzando en el nivel, encontrarte esas palabras interesantes, más complicadas, que le van a dar a tu vocabulario, a tu lenguaje hablado, un poquito más de emoción, ¿no? Y aquí viene el uso de los diccionarios de papel, los traductores, el Kindle. Vamos a hablar de todo esto. ¿Y qué piensan? ¿Es bueno o es malo? Bueno, sin decirte la respuesta, hablemos un poco de las ventajas primero, ¿no? Digamos, ¿por qué es bueno usar diccionarios o traductores? Bueno, para empezar, te permiten entender sin mucho tiempo qué significa una palabra. Y lo más común es que los estudiantes usan un diccionario bilingüe, es decir, ellos escriben la palabra en español y quieren saber cuál es la palabra en su idioma nativo, ¿no? Esa es una opción, que realmente es un traductor. Pero hay gente que puede usar un diccionario monolingüe, es decir, buscar la palabra en español y leer la definición en español. En ambos casos, esto es una ventaja en cuanto a que finalmente obtienes lo que quieres. Estás entendiendo una palabra, ¿no? Y algo muy interesante antes de avanzar es esto que dijo Ana, escribes. Por lo tanto, hoy en día siempre asumimos que estamos hablando de un diccionario digital, en línea, no sé, algo mucho más rápido. Pero la realidad es que si tú no lo sabes, amigo mío, te informo que siguen existiendo diccionarios en papel. Los siguen vendiendo en las librerías y yo sé, es muchísimo más lento, podrías decir, aburrido. Pero algo que creo y que hablamos por ahí un poquito en la comunidad de How to Spanish en una conversación, que cuando lo lees en papel y tienes que buscarlo, literal, mover las hojas, hay tal vez un pequeño porcentaje, pero creo que mayor, de la retención que tienes. Porque el hecho de verlo escrito y a veces literal, no sé, yo lo hacía como poner mi dedo sobre la palabra, porque hay muchísimas palabras en una hoja. Es más fácil que mentalmente te quedes con eso, ¿no? ¿Qué piensas? Sí, yo también creo que hacer eso, o por ejemplo también escribir a mano en lugar de escribir en la computadora, definitivamente cambia la experiencia y te ayuda a recordarlo mejor. Entre más sentidos utilices mientras estás aprendiendo algo, es más probable que lo recuerdes. Exacto. Pero la realidad es que casi siempre vamos a usar un electrónico o la computadora, tu celular, lo que sea, porque es mucho más rápido. Y por supuesto, pues son muy útiles en situaciones en donde no tienes tiempo de estar pensando, de estar preguntándole a otras personas, por ejemplo, en una emergencia, si estás viajando a algún lugar y necesitas una palabra muy específica en el aeropuerto o algo así, no tienes que sufrir con no sé cómo se dice, lo puedes buscar en un diccionario, ¿no? Obviamente también, como una de las ventajas de los diccionarios o traductores es que cuando estás en una lectura puedes buscar mucho más rápido algo específico, ¿no? Digamos que el contexto no te ayudó o simplemente dices, quiero saber qué dice esta palabra y es mucho más rápido buscarla en un traductor, en un diccionario en línea.
Que de hecho, ahora en la actualidad, muchos de los servicios de lectura de libros en línea, como el Kindle y otras opciones, tienen diccionarios incluidos, lo cual lo vuelve todavía más sencillo porque sin salirte de la página puedes hacer clic y ver cuál es la definición. Pero aquí, a pesar de que hay muchas ventajas, vamos a hablar de las desventajas. Quiero darte un consejo, quiero animarte a que hagas esto, que en lugar de solo usar traductores y de usar diccionarios de un idioma a otro, intentes usar diccionarios monolingües. Eso te va a ayudar mucho porque sigues pensando en español, no estás cambiando el chip de español a tu idioma nativo, sino que permaneces pensando en español. Y a veces lo malo es que estos diccionarios te van a dar una definición no suficiente, ¿no? Por ejemplo, cantando, acción de cantar, y tú, entonces tienes que ir y buscar otra palabra, pero finalmente es algo que te va a permitir practicar pensar en español en lugar de traducir. Y por ahí puedes encontrar diccionarios monolingües también de acuerdo al vocabulario o al lenguaje que estás estudiando específicamente. Obviamente está el famoso diccionario de la RAE, está en su página, pero también puedes buscar diccionarios del español de México, por ejemplo, ¿no? Entonces, en línea puedes encontrar diccionarios que te dan como la acepción dependiendo de cada país. Si quieres buscar algún específico, puedes buscar de ese país en específico. Ok, ahora hablemos de lo malo, las desventajas y los malos hábitos que se generan al usar estas cosas. Porque, como todo en la vida, la cosa en sí no es mala, sino el uso que le das puede ser bueno o malo, ¿no? ¿Cuáles son algunas desventajas o malos hábitos? Pues bueno, lo primero puede ser el error en la traducción literal, ¿no? Todos sabemos que muchas veces lo que está escrito o lo que hablamos no se compone de la traducción que puede tener esa palabra específica, sino la mezcla de las palabras, ¿no? Por ejemplo, un error que puede ser muy grave es decir que tú estás buscando en inglés I'm hot, ¿no? Y porque tienes calor. Y tal vez la traducción completa sería I'm, soy o estoy. Y luego hot, caliente. Entonces dices estoy caliente y no. Realmente lo que quieres decir es tengo calor, ¿no? Esto es un error muy, muy común, o es de las situaciones más incómodas que suceden, especialmente si utilizas cosas como el traductor de Google. Yo como maestra de español no te recomiendo usar el traductor de Google. Más adelante en este episodio te vamos a dar otras opciones que puedes usar. Pero el problema con el traductor de Google es que siempre te lanza la forma más simple y más común de la palabra. Por ejemplo, en este caso, hot, lo más común es caliente. Sin embargo, cuando lo juntas con I'm hot y el contexto, yo sé que estoy hablando del clima, que me siento incómodo, que necesito quitarme el suéter, pues yo sé que tengo que usar tengo calor, pero Google Translate no tiene este contexto y por lo tanto te da una traducción literal incorrecta que cambia por completo lo que quieres decir. Así es. Y bueno, y justamente hablando de esto, pues el usar estas herramientas nos llevan a una dependencia excesiva. Y esto es pues contraproducente finalmente, ¿no? Tal vez empiezas con, ¿qué significa hot? Hot. Caliente. Perfecto. I am hot. Esto. Y vas creciendo en lo que le estás dando, ¿no? Entonces, finalmente acabas diciendo, tradúceme todo una idea compleja y estás perdiendo muchísimo del aprendizaje, ¿no? Yo entiendo, es mucho más práctico, es mucho más fácil y tal vez va a funcionar en casos muy específicos. Yo lo he usado, por ejemplo, alguna vez compré una autoparte que venía de China y venía también en alemán y dije, yo no voy a aprender alemán o chino solo para saber cómo usar esto. Claro. Entonces lo copio y lo pego, listo, funcionó muy mal porque tampoco lo entendía perfectamente, pero funcionó. Pero para esto en lo que tú estás, que es aprender un idioma, es muy mala práctica depender excesivamente de un traductor. Porque además esto lo que hace es que interrumpe la fluidez. Cuando tú estás ya intentando pensar en español, diciendo tus ideas y tienes este hábito de depender mucho de los traductores, cuando no sabes decir una palabra, te detienes por completo
porque lo que quieres es decir la palabra exacta. Y entonces dices, pausa, voy a mi diccionario o a mi traductor, en el peor de los casos, busco cómo se dice esta palabra y entonces continúo con la conversación. Y la verdad es que eso mata las conversaciones. Claro. Nadie quiere esperar 30 minutos a que abras tu diccionario y busques la palabra exacta. No está mal. Claro. Puedes hacerlo eventualmente, pero a lo que voy es que si lo haces cada vez que tienes una conversación, porque sientes que necesitas saber cuál es la palabra para poder continuar con la conversación, no estás ayudándote a pensar en español, a ser más fluido, que creo que es lo que todos queremos cuando aprendemos un idioma. Entonces, en un momento te vamos a dar más consejos, pero esta definitivamente no es la mejor opción, ¿no? Y algo también que te puede hacer usar mucho un diccionario es darte una falsa confianza, es decir, mentirte un poquito de lo que realmente sabes, porque haz de cuenta que se te va el internet, que tu diccionario físico, si es que tienes, se incendió, no tienes manera de traducir. Y por lo tanto, tú dices, no, yo no tengo problema, no lo necesito. Y cuando te enfrentas a esa situación sin estas herramientas, te das cuenta que estabas confiando demasiado en esto, como dijimos, y va a menguar, va a bajar tu confianza en ti mismo, en lo que realmente conoces. Y seamos honestos, nuestro cerebro es bien flojo, lo hemos visto en varios episodios en diferentes temas, y para nosotros vamos a encontrar la salida más fácil. Y si yo sé en mi mente que, tengo mi celular y fácil puedo encontrar la palabra, no me la voy a aprender. Es un hecho. Entonces, tienes que esforzarte en aprender las palabras y no confiar tanto en tu traductor. Sí, te pongo otro ejemplo. Si estás acostumbrado a tener una conversación con un amigo por chat o por correo, digamos, un hablante nativo, ¿no? Encontraste un amigo de intercambio y todo el tiempo usas los traductores o los diccionarios para redactar, para escribir tu correo o tu mensaje. El día que tú hagas una videollamada o una llamada de audio con esa persona, no va a ser igual el nivel en el que te comunicaste escrito que hablado. Y eso es muy frustrante y te va a hacer sentir, no sé nada, no puedo. Pero realmente es porque estabas confiando mucho en el traductor más que en darte cuenta de tu nivel real, ¿no? Y yo creo que vale más la pena trabajar con tu nivel real, ir avanzando poco a poco, que tener esta gran disparidad de niveles de escribir y de hablar. Que nada más, eso sí es importante decir, creo, es normal sí, que tengas diferencia entre ciertas habilidades, pero no tan exageradas, ¿no? Entonces, sí, claro. La idea es que vas a ir creciendo en tu desarrollo del lenguaje, en todas las habilidades, y justamente este puede ser un problema, que vas a tener demasiada diferencia. Pero, ¿qué podemos hacer si ya estamos dentro de estos malos hábitos, digamos? o qué opciones te podemos dar para aprender español usando los diccionarios, pero de una manera un poco más saludable que te ayude a avanzar en vez de detenerte? Bueno, lo primero es tener un poco de confianza en ti mismo y leer, en el caso específico de la lectura, sin buscar traducir todo. Y esto es súper importante. El contexto es una de las cosas más geniales cuando ya estás en el nivel intermedio. Cuando eres principiante, no te va a servir el contexto porque quizá lo único que sabes es el artículo, él. Y él no te va a decir nada sobre el coche rojo que pasa en la autopista. No sabes nada de la historia, pero tal vez no conoces la palabra autopista. Pero dices, el coche rojo que pasa, ya lo entiendo. Entonces no importa si pasa en la calle, si pasa en una autopista, si pasa en un río, ¿no? Obviamente, por el contexto vas a saber que es un tipo de circuito en donde pueden ir los coches, ¿no? Claro. Y va a haber momentos en donde eso sea suficiente y digas, ok, no conozco la palabra autopista en una conversación, por ejemplo, pero no importa, no necesito detener la conversación porque el contexto es suficiente para continuar la conversación. En ese momento es más importante seguir la conversación que entender cada palabra. Hay momentos donde estás estudiando y dices, ok, no conozco esta palabra, la busco, es una palabra que me funciona, me interesa, la puedo usar, voy a escribirla, hacer ejemplos, voy a practicarla y estás como activamente practicando una palabra nueva, pero no siempre es momento para hacer esto, ¿no?
Y también la realidad es que no siempre tienes que aprenderte todas las palabras. Claro, por ejemplo, estamos leyendo en el club de lectura Esperanza Renace y hay una parte en donde está hablando de cada una de las partes de la vid, de la planta que produce las uvas. Y yo nativa, no conocía estas palabras, las busqué, entendí qué eran y no me las aprendí porque no me importa. Yo nunca voy a hablar de esto exactamente. No voy a tener un viñedo. Exactamente. Entonces es válido también decir, voy a dejar pasar esta palabra, no la voy a usar en mi vida. Y bueno, otro de los consejos que podemos darte otra estrategia es usar los diccionarios monolingües, como dijimos, pero puedes usarlos gradualmente. Es decir, no te vayas de golpe a no voy a buscar nada en mi idioma y todo lo voy a leer en un diccionario solo en español. Puede ser súper frustrante y puede ser que no entiendas nada. Entonces, puedes irte quizá con palabras que ya has leído por ahí, que quizá dices, me suena. Todos tenemos este contexto. He visto esta palabra antes. Este concepto de me suena, ¿no? De que, híjole, sí la he visto y si lo lees en español, vas a decir, claro, ahora entiendo. Y si te vas inmediatamente a solo leer en español, inclusive palabras que nunca has visto, palabras complejas o de terminología de algún tema muy complejo, va a ser un fracaso tremendo. Que también lo que puedes hacer es combinar ambas. Por ejemplo, no tendría nada de malo decir, esta palabra es nueva, no la entiendo, voy y primero hago el esfuerzo de entender el contexto. Ok, no entendí muy bien el contexto, vámonos a un diccionario monolingüe. Leo la definición, ¿la entendí? Bien. ¿No? Ok, vamos a un diccionario bilingüe, ¿no? Vamos a buscar cómo se dice esta palabra en mi idioma. Y ya que la viste y dices, significa esto, te recomiendo lo siguiente, regresa a leer la definición en español. Ahora que ya sabes qué es, analiza la definición en español como si tú quisieras explicarle esta palabra a un hablante nativo y adicionalmente, si es una palabra útil para ti, en ese instante intenta hacer ejemplos para que puedas memorizarla. Y algo que sucede muy padre cuando estás aprendiendo nuevas palabras, y esto es un poquito una nota al margen, es cuando aprendes palabras o cosas que dices, espérate, eso ni siquiera lo sé en mi idioma. Porque cuando lees en el diccionario de español te explica, ¿no? Correr es la acción que haces con las piernas y no sé qué. Todo el mundo sabe que es correr en sus idiomas, pero asumamos que era algo más difícil. Y cuando aprendes una palabra que dices, no tengo idea cómo se dice en inglés, eso es increíble, te da muchísimas ganas de seguir aprendiendo. Entonces, es un puntito más que darle a los diccionarios monolingües. De hecho, nos ha pasado a David y a mí. Hay temas que nosotros estudiamos en inglés, no los buscamos en español y tenemos muchas palabras para hablar de eso en inglés y cuando se lo intentamos contar a un amigo que no habla inglés, no podemos porque no sabemos cómo se dice en español. Entonces, es una experiencia muy, muy divertida. Y bueno, otra cosa que te quiero recomendar es que cuando hagas tu lista de palabras nuevas, no solo escribas la traducción como correr to run, si tu idioma es inglés, sino escribe correr y luego escribe un ejemplo. Es mucho mejor que tú crees tus propios ejemplos en lugar de buscar la traducción, porque esto te está haciendo practicar pensar en español. Muchos nos dicen, ¿cómo puedo aprender a pensar en español? Es mucho más sencillo si tú todo lo intentas hacer en español en lugar de todo el tiempo volver a tu idioma nativo. Es algo que toma tiempo, toma práctica, pero puedes hacerlo. Ok, y yo te prometí que te iba a dar mejores opciones que el traductor de Google. De verdad, no uses el traductor de Google. Tiene sus ventajas, pero yo creo que vale más la pena usar estos diccionarios o traductores contextuales, en donde te están dando ejemplos en contexto, ejemplos largos, porque de esta manera tú puedes ver si esa es la palabra que tú quieres o si no significa lo que tú esperabas, ¿no? Por ejemplo, el diccionario reverso es una muy, muy buena opción porque te da ejemplos. También podrías usar Lingy, creo que se pronuncia Lingy, es uno que también es muy bueno porque te da ejemplos. También, obviamente, puedes buscar los diccionarios monolingües, como dijimos, el diccionario de la RAE, de la Real Academia Española. El diccionario de mexicanismos. El diccionario de mexicanismos. El María Moliner. Sí, hay un montón de opciones.
También puedes usar cosas como Word Reference o Spanish Dict, en donde hay foros y la gente se mete a hablar específicamente de qué significa esta palabra o una frase. Porque a veces el problema no es la palabra, sino la frase, que a lo mejor no tiene sentido, como en un episodio anterior dijimos, se me fue la cabra. Y si tú buscas cabra, significa goat, y aún así no entiendes qué significa se me fue la cabra. Bueno, en lugares en donde hay foros como Spanish Dict o Word Reference, puedes ver esta frase exacta y a los hablantes nativos diciéndote qué significa, cuándo se usa, etcétera. Hay otras páginas como Hi Native, por ejemplo, en donde también puedes hacer preguntas similares. Y también un bonus, uno extra que de hecho es muy profesional, es el que utilizan los traductores mucho, es ProZ, y ahí puedes encontrar cosas ya, digamos, a un nivel avanzado, a un nivel tal vez legal o médico que no encuentras en cualquier otro lugar. Entonces también ese si necesitas conocer o si tu profesión te está pidiendo hablar español muy específico y muy avanzado, este sitio puede ser muy útil. Pues sí, entonces como ya te dijimos, hay ventajas, hay desventajas. Realmente yo creo que es mejor, o sea, las ventajas son mayores que las desventajas, siempre y cuando los uses con medida. No confíes en extremo en eso, sino que utiliza otras herramientas que tienes, como preguntarle a un profesor, preguntarle a un amigo, buscar un diccionario monolingüe y otras como las que ya te dijimos aquí. Pero bueno, cuéntanos cómo usas tú los diccionarios, si conoces otros diccionarios que puedas recomendar. Escríbelos en los comentarios porque así nos podemos ayudar unos a otros a encontrar más recursos. Así es. Eso es todo por este episodio y como siempre muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Adiós. Adiós.